Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Busnell. Es un libro que hace un recorrido por la historia colombiana desde sus orígenes hasta la actualidad, o bueno, hasta donde le alcanzó al autor porque falleció en 2010. Era estadounidense y nació en 1923, es decir, ya un siglo de su nacimiento. Tiene 13 capítulos. En el primero habla sobre los indígenas y la llegada de los españoles, aunque sin profundizar mucho en los indígenas. Igualmente ya hice un video para entender mejor a las culturas indígenas que habitaron la zona antes de la llegada de los españoles y uno sobre los muiscas específicamente. El segundo capítulo habla sobre la fractura con España de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y bueno, para no alargarme mucho, habla sobre la Gran Colombia, los Estados Unidos de Colombia, la regeneración, la era del café, la República Liberal, la violencia, Frente Nacional, Constitución del 91 y comencemos entonces de una vez. Capítulo 1. Los hallazgos más antiguos se encuentran en el Abra. Datan de hace unos 10.000 años antes de Cristo. Son trozos de piedra tallada. En cuanto a culturas, la más antigua es San Agustín. Hay varias estatuas de piedra, algunas bastante grandes que posiblemente servían para proteger las tumbas y se hallaron indicios de vivienda, pero como posiblemente las hicieron con elementos perecederos, tampoco hay nada muy sólido. Gracias a que los ríos arrastran oro, muchas poblaciones podían obtenerlo fácilmente. El oro es un elemento crucial para Colombia, como ya vimos con Germán Colmenares, desde la colonia hasta la actualidad. Y bueno, los indígenas también lo usaban, pero pues su significado no era el mismo que para nosotros. Para ellos no era una riqueza monetaria. Los grupos chipchas más importantes son los taironas, de los cuales podría hacer un video más adelante, y los muiscas. Cada grupo prosperó en su respectiva zona. Los muiscas tenían un gobierno más consolidado políticamente, mientras los tairona era algo más cercano a una civilización urbana. Los tairona vivían en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su territorio tenía límites que impidieron un gran aumento demográfico, pero a pesar de su desarrollo, los españoles los dejaron en el olvido. En la década de los 70 se encontró lo que hoy se conoce como Ciudad Perdida, donde las personas van de viaje actualmente y pueden ver su cerámica, su orfebrería, entre otras cosas. Los muiscas, por su parte, superaron el medio millón de habitantes. Eran agricultores que comían papa, maíz, chicha, compraban algodón a otros pueblos y fabricaban textiles, alimentos básicos en la alimentación colombiana hasta mucho tiempo después. Y bueno, actualmente siguen presentes de cierta manera, aunque obviamente ahora hay muchas más opciones. Los muiscas tenían diversos ritos, entre los cuales estaba poner a un niño antes de la viga que iba a sostener una construcción, sacrificios como muchas culturas han tenido. Tenían líderes, el Zipa y el Saque, cuyo control a la población no era muy fuerte. Los españoles vieron por primera vez a Colombia en el año de 1500, península de La Guajira. Fundaron asentamientos temporales. Santa Marta se fundó en 1526, siendo un lugar importante para conquistar a los Tairona y a los Muiscas, por lo menos hasta que Cartagena le quitó el lugar. En 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada, abogado de profesión, salió a buscar el nacimiento del Magdalena. Pasó penurias. De los 800 hombres que salieron, sobrevivieron 200. Lograron someter al Zipa Tisquesusa, de los Muiscas, y el Saque de Tunja, terminando los dos muertos, debido a que los españoles estaban buscando tesoros. Uno murió combatiendo y el otro torturado. Consiguieron comida y oro por un par de años a pesar del aislamiento. Claro, los muiscas les regalaban comida e incluso mujeres, por lo que tampoco es algo muy difícil de conseguir. Los muiscas no veían la guerra como los europeos, como ya vimos en otro momento.
Debido a algunas deudas, los españoles le concedieron a la firma bancaria Welser tierras venezolanas como pago, pero sobrepasaron el límite. Liderados por Nicolás Federman, terminaron encontrándose con Jiménez de Quesada, bastante lejos del límite que les dieron, si me lo preguntan. Y por el sur llegó Sebastián de Belalcázar, que ya había fundado Popayán y Cali. Lo normal era entrar en guerra y que el vencedor se quedara con el territorio, pero la corona decidió no dárselo a ninguno de los tres. Quesada terminó en una posición no muy buena al final de sus días, como muchos otros. Como la corona nunca pisó suelo americano, se creó el Consejo de Indias, una entidad que servía para administrar, legislar y apelar, siendo los virreyes la máxima autoridad. Colombia era parte del virreinato del Perú. Venezuela fue una capitanía a partir de 1564. Colombia tuvo su primer intento de virreinato en 1717, pero fue en el 39 cuando finalmente la cosa funcionó. Al virreinato se agregó Quito y Panamá, que no le agradó mucho la decisión, ya que era más fácil llegar a Perú por mar que a Bogotá, teniendo en cuenta que pocos caminos habían y por lo tanto desplazarse era más complicado. Había subdivisiones que eran dirigidas por un gobernador. Abajo estaban los cabildos integrados por criollos o españoles. No todo lo que demanda España se hacía, lo que permitió en algunas ocasiones tomar decisiones que le convenían más al nuevo continente. La esclavitud en Colombia no funcionó tanto como en otros territorios. Fue más efectiva la encomienda, sistema que consistía en poner a un español al mando de un grupo de indígenas y civilizarlos, entre comillas, a cambio de un tributo. También podían ser obligados a trabajar por un salario en fincas o minas. Más que oro, las personas buscaban tener una encomienda, pero por simples números no todos pudieron hacerlo. El descenso de la población no es unicausal. Hubo distintos elementos que lo generaron. Primero, las enfermedades, luego la represión, maltrato y la fractura de las relaciones sociales hicieron que la población nativa fuera cada vez menor. La economía de la Nueva Granada no era muy dinámica, no se comerciaba entre zonas. Como ya vimos con Germán Colmenares, no había mercado de capital, ni de trabajo, ni de tierra, por lo que pues era algo normal. Además, hay que entender la mentalidad de las personas. Ese afán de lucro moderno aún no existía, o por lo menos estaba en desarrollo, como vimos también con Legov. La Edad Media Europea tampoco es que se muriera por el dinero, y pues si hablamos de poblaciones nativas antes de la llegada de las españoles, menos. Popayán fue importante. Tenía yacimientos de oro, tenía más nobles que Bogotá, estaba más cerca de lo que hoy es Ecuador. Algunas personas consideraban que debería ser parte de Ecuador y no de la Nueva Granada. Si miramos aspectos culturales, incluso ahora, en 2024, creo que muchas personas pensarían lo mismo. La economía del Valle del Cauca, hoy día tan activa, en ese entonces no tenía mucha importancia. No estaba conectado con el Magdalena y en una sociedad sin carreteras ni ferrocarriles, los ríos eran la clave. Antioquia tenía oro, hoy sigue teniendo mucho oro. Gracias a eso pudo costear los altos costes del transporte, proveer de suministros a las minas y la clase dominante exportaba entonces ese oro. Cartagena era un puerto clave para España. La Nueva Granada importaba y exportaba por esa vía, siendo el oro su mayor exportación. Por supuesto, esto tiene relación con el hecho de que España designó espacios de producción. A Colombia le tocó la producción de oro. Era también uno de los cuarteles de la Santa Inquisición. Muy pocas personas murieron en la hoguera allí. El Socorro produjo textiles que mejoraron las condiciones de vida de la población sin llegar a ser pues una producción importante. La iglesia era la principal entidad crediticia y tenía muchas propiedades. El poder de la iglesia en la Nueva Granada era mayor que el que tenía en Cuba o Venezuela, siendo más fuerte en el interior a comparación de las costas. Capítulo 2. Rompimiento de los lazos con España.
El interés por España de apoyar la independencia de las 13 colonias en América del Norte generó nuevos impuestos para el aguardiente, el tabaco y a la fibra de algodón, con el consiguiente malestar de la población. Como respuesta, 20.000 personas marcharon a Bogotá, el virrey se encontraba en Cartagena y al que dejaron encargado se fugó. La negociación del arzobispo Antonio Caballero derogó los impuestos, pero cuando el virrey se enteró, mandó fuerzas armadas que llevaron a la renuncia de los logros. Los que resistieron fueron vencidos, algunos fueron perdonados, otros como José Antonio Galán fueron ejecutados. El virrey renunció, su sucesor murió, por lo que el arzobispo ascendió a virrey y ordenó retirar las partes de Galán que estaban exhibidas en público. La revuelta llegó a controlar un tercio de la Nueva Granada. La cohesión mediante la lealtad comenzó a ponerse en duda y los virreyes buscaron soldados nacidos en España. Los impuestos finalmente fueron derogados. Nariño tradujo los derechos del hombre, los imprimió y los repartió. En su intento por recuperarlos fue arrestado, condenado y sus propiedades fueron confiscadas. Hubo movimientos para crear juntas americanas, españoles, venezolanas, reclamaban autonomía, pero dentro de las provincias había división. Cartagena tuvo una. Pasto no quería independizarse, vivían bien con el sistema español. El intento de derrocar líderes generó una guerra civil. Busnell tiene algo del discurso generado a inicios del siglo XX, donde la Revolución Francesa es la madre de las independencias, pero hoy se sabe que eso es falso. Tampoco se puede tomar la Revolución Comunera como un antecedente de la independencia. El proceso inició fue porque quitaron al rey español y las personas no querían obedecer a un rey francés. Por eso se crearon las juntas y de hecho la mayoría eran leales a Fernando VII. Para profundizar en ello ya hice un video. Continuando, luego del proceso de independencia, los indígenas dejaron de pagar tributo, pero tuvieron que pagar una serie de impuestos de los cuales estaban excluidos antes. Siguiendo los planteamientos modernos sobre cómo desarrollar un país, se buscó la abolición de la tierra comunal y extender la propiedad privada. También era una respuesta estatal. Con un Estado endeudado por un proceso de independencia, se necesitaba dinero y una población indígena que solo producía lo que necesitaba no le servía. La economía del siglo XIX no es mala en sí, solo no responde a las necesidades estatales. Encontrarán esa visión pesimista en diversos autores, pero discrepo con ellos. Los criollos, de hecho, ya tenían poder económico, por lo que el libre comercio los beneficiaba. Tampoco había mucha preocupación por la abolición de la esclavitud, debido a que no era tan importante como en otros lugares. El rey español, cuando volvió al poder, entendió que la población lo había traicionado. Envió a Pablo Morillo a reconquistar el territorio, llevó a cabo la tarea sin ningún problema. Venezuela exportaba más que la Nueva Granada, lo que hizo que sufriera más. La Nueva Granada era más de economía local, por lo que no sufrió tanto económicamente durante ese proceso de independencia. La producción de oro disminuyó, pero como la minería era de aluvión, fue fácil recuperarla. Capítulo 3. El experimento Gran Colombiano. La Gran Colombia es un término que se ha usado para diferenciar de la Colombia actual. Hubo distintas visiones para organizar el país. El Congreso de Cúcuta pensó en el gobierno centralista, con la posibilidad de tener luego uno federalista. No es muy complicado de entender. En 1800 la democracia no era algo tan generalizado como a día de hoy, como para que las personas pensaran en democracia. Lo más familiar era un poder central dirigiendo. Después de todo, llevaban siglos bajo una monarquía española. Como vimos en los mitos de la independencia, está el de las falsas equivalencias, es decir, pensar que porque hay una nueva nación, ahora todos eran iguales. Los analfabetas solo pudieron votar a partir de 1840. Si se tiene en cuenta que la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir, quiere decir que muy pocos votaban. Además, los candidatos no presentaban un programa como en la actualidad, y eso sufrió más modificaciones
A veces para poder votar se necesitaba tener propiedades que no todos tenían y sin mencionar el tema de la esclavitud. Nuevamente falsas equivalencias. Liberar a América no significó que todos eran libres a partir de ese momento. La esclavitud se abolió apenas en 1851, décadas después del proceso de independencia. Es sin mirar Estados Unidos. Se independizaron a fines del siglo XVIII, pero es a mediados del siglo XIX que se abolió la esclavitud, sin mencionar que hasta la década de los 60 del siglo XX había limitaciones para que algunas personas votaran. En fin, continuando con el libro, Bolívar fue electo y Santander fue el vicepresidente. Comenzó el proceso para abolir la esclavitud. Primero, libertad de vientres, es decir, los hijos nacidos a partir de 1821 serían libres, pero luego terminó en que serían libres a los 18. Y luego en 1839, cuando muchos cumplían sus 18, guerra civil. Y ahora eran libres, pero a partir de los 25. Para cuando se abolió la esclavitud en el 51, había muy pocos esclavos. La mayoría ya tenía más de 25 y otros pues ya habían muerto. Santander era rígido legalmente hablando, sin llegar a esa mitificación del hombre de las leyes de los cuadros. Disminuyó aranceles, redujo el monopolio del tabaco. También hay video del tabaco por si les interesa. Los mayorazgos pasaron a ser ilegales. En 1822 Estados Unidos reconoció a la nación. En el 25 lo hizo Gran Bretaña. Los ríos eran claves, pero la navegación a vapor por el Magdalena tuvo sus percances. Los botes encallaban. Los ingleses trajeron al país los caballos, la afición por la cerveza y el protestantismo, por supuesto. Además del comercio ilegal que mencioné por ahí en algún video, décadas atrás, por supuesto, pero los ingleses estaban metidos antes del proceso independentista y continuaron estando presentes en el país por muchas décadas más. De hecho, en 1824, los ingleses le prestan a la nación 30 millones que fueron usados para comprar fragatas que nunca fueron usadas y fueron abandonadas en Cartagena. El dinero también se usó para pagar deudas internas e importar productos, por eso digo, la economía no era mala, pero necesitaban pagar una deuda de 30 millones. No les servía a una comunidad indígena produciendo solo lo necesario, necesitaban excedente. Por supuesto, la deuda no se podía pagar, lo que hizo que el país incurriera en el impago de la misma. La disminución de aranceles perjudicó a los textiles de Ecuador, generando descontento contra el gobierno. Bolívar esperaba, como no, que la nación aceptara un cargo vitalicio de presidente con poderes, como no, ilimitados. Es decir, democracia, ¿qué es eso? Si no, díganselo a los franceses, que quitaron a sus reyes en la década de 1790 y coronaron a Napoleón en 1804. Bolívar, por supuesto, se decepcionó de que la gente no quisiera el cargo vitalicio. Se ha planteado que de la facción de Santander nació el Partido Liberal y de Bolívar el Conservador. Una propuesta muy osada a mi parecer, que quizá trate algún día en otro video, pero la verdad dudo sobre la solidez del planteamiento. Fue un choque de influencia. Santander tenía más apoyo en la zona oriental y a Bolívar lo apoyaba más la élite. Las masacres que se llevaron a cabo, como la de Pasto, no creo que generara mucho apoyo en ciertas zonas. Hubo diversas conspiraciones para asesinar a Bolívar, 14 según el autor. Las fricciones llevaron a una guerra con Perú donde por fin iban a usar las fragatas, abandonadas, pero cuando llegaron el conflicto ya había terminado. El poder presidencial fue algo que varió. En la década de 1830 se estableció en 8 años de duración. Capítulo 4. La Nueva Granada Independiente. En cuanto al comercio no había caminos, el costo del transporte era alto. El Magdalena solo se podía navegar en cierta parte porque los rápidos lo hacían imposible en algunos tramos. Se dice que el Cauca tenía un caudal variable. No sé si eso sea una dificultad. ¿Habrá algún río que no varíe de caudal?
Dice que los distintos tipos de clima dificultaron el desarrollo, puesto que como cada población podía producir diferentes cosas, era menos necesario el comercio. Yo lo vería más como una ventaja que como una dificultad, pero entiendo el punto. Si no comercias, no se genera el mismo desarrollo. La pregunta ahí sería, ¿desarrollo para qué? Para en lugar de tener todo a la mano, preocuparte por tener cosas que no necesitas y traerlas de otro lugar. Bueno, Munsell dice que las exportaciones en las primeras décadas, luego del proceso de independencia, no mejoraron, y eso que la población aumentó. Los textiles fueron una excepción relacionada con el descenso de los precios. El ingreso más importante del Estado eran las aduanas. En 1836 representaron el 29% de los ingresos. Eso va a continuar siendo hasta las primeras décadas del siglo XX. De hecho, va a aumentar. En 1835 la población era de 1.600.000 habitantes más o menos. A pesar de la nueva legislación, los indígenas continuaron en sus resguardos. Como siempre, una cosa es lo que se legisla y otra lo que se aplica. Los campesinos y los indígenas producían la mayor parte de los alimentos. Las haciendas estaban concentradas en el ganado. La población no consumía suficiente proteína, pero la papa, el maíz y el plátano eran abundantes. Las personas adineradas no tenían un nivel de vida muy diferente del que llevaban las personas pobres. Aunque preferían vivir en la ciudad, muchas no tenían vidrios en las ventanas de sus casas. Casanare tuvo intención de separarse, ya que tenía más cosas en común con Venezuela que con los Andes neogranadinos. Asimismo, Popayán y Pasto quisieron anexionarse a Ecuador. A Santander lo sucedió José Ignacio Márquez, a pesar de que su deseo era que fuera Antonio José de Sucre, pues pensaba que el país no estaba preparado para un gobernante civil. Jeremy Bentham había regresado a las aulas de clase, y aunque José Ignacio no le emocionó esta idea, tampoco lo quitó. Se redujo el ejército y llevó a cabo el reparto de la deuda. Recordemos que en la década de los 30 hay una separación donde lo que hoy es Venezuela, Ecuador y Colombia se dividieron. La mitad de la deuda la asumió Colombia y la otra pues se la repartieron entre Venezuela y Ecuador. También se redujo la presencia de la iglesia. En 1839 se suprimieron algunos conventos pequeños en Pasto, pero la población lo sintió como un ataque. Como consecuencia hubo una guerra que se conoce como la Guerra de los Supremos. El nombre viene de la tendencia de los comandantes locales a titularse como jefes supremos. En cuanto al apoyo a los gobiernos, los artesanos solían apoyar los que defendían sus intereses. Los sacerdotes solían estar más del lado conservador. En el territorio, los conservadores tenían más fuerza en Bogotá, Cartagena y Popayán, y los liberales en Santander. Los conservadores tuvieron relación con la preservación de los valores. Los jesuitas fueron constantemente expulsados, pero luego otro gobierno les permitía volver y luego los volvían a expulsar y así. Lo mismo pasaba con la enseñanza de Jeremy Bentham. Salía y volvía a entrar dependiendo del gobernante. Las discusiones económicas no causaban disputas importantes. La que sí tuvo resistencia fue la discusión de la esclavitud. Los conservadores se resistieron a la abolición. En 1821 había aparecido entonces la libertad de vientres. Se suponía que en el 39 los nacidos en dicho año cumplirían los 18 y quedarían libres. Sin embargo, vino la Guerra de los Supremos y en 1842 los 18 se convirtieron en 25 años. Un año más tarde incluso se les permitió exportar esclavos. Más adelante haré un video tocando más en profundidad el conflicto. Tomás Cipriano de Mosquera llegó al poder en 1845. Durante su gobierno avanzó en la construcción de vías para comunicar mejor a la nación, introdujo el sistema métrico de pesos y medidas, modernizó la contabilidad, se estableció la navegación a vapor y se buscó una economía más liberal. En 1850 se abolió finalmente el monopolio del tabaco y se disminuyeron aranceles. Capítulo 5. La Revolución Liberal del siglo XIX, de 1849 al 85.
Ambalema tuvo mucha importancia en la década de los 50 en la producción de tabaco. Muchas personas fueron atraídas a la zona. En otro video ya traté el tema. Ambalema tenía una tradición de cultivo de tabaco anterior, pero la importancia no duró mucho en la década de los 50, o por lo menos en el siglo XIX, pues. En décadas posteriores la exportación se dificultó por aumentos de aranceles alemanes, entre otras cosas, y la exportación de tabaco disminuyó. Los Montes de María, sin embargo, gracias al modo en que producían el tabaco, pudieron sortear las dificultades de una mejor manera. El video es corto, si quieren profundizar un poco en el tema, lo subí hace no mucho tiempo. En 1852 finalmente comienza a regir la abolición de la esclavitud, pero para entonces había unos 20.000 esclavos en el país, con una población total cercana a los 2 millones. La Constitución de 1853 permitió elegir gobernadores provinciales de manera local. Se dio el sufragio universal masculino, se cambió de voto por colegio electoral a voto directo y también se pudo votar para la elección de jueces de la Corte Suprema. Incluso la mujer pudo votar, pero luego fue derogado. El voto de los hombres tampoco se mantuvo universal. Las condiciones eran modificadas cada ciertos años. El voto universal, sin pormenores para los hombres, llegará en la década de 1930. Mariano Ospina Rodríguez fue el primero entonces en ganar una elección con voto universal. Volvieron los jesuitas y se prohibió el divorcio nuevamente. Como ven, varias cosas iban y venían. En esa década hubo una tendencia al federalismo. Los conservadores también vieron que les podía beneficiar ya que podían gobernar en lugares donde fueran mayoría, aunque a nivel nacional no lo fueran. Ospina terminó derrocado por una guerra civil. Durante el siglo XIX hubo guerra civil tras guerra civil. Espero en algún momento ir tocándolas individualmente. Con un gobierno más liberal hubo cierto ataque a la iglesia por el hecho de apoyar al Partido Conservador. Además tenían muchos bienes que podrían ayudar a que la economía creciera. El autor plantea que el dinero que se recibió por las propiedades no era el esperado, pero no estoy del todo de acuerdo. El dinero que entró era bastante si se tiene en cuenta el PIB de ese entonces, y además la tierra no era muy valiosa, había mucha y como todo producto, si hay mucha oferta, no puede haber un precio muy elevado. Piensen que en ese momento una gran parte del país estaba deshabitada. Si hoy 2025 con casi 50 millones de habitantes hay tierras que no tienen casi población, imaginen a Colombia con 2 millones de habitantes. O sea, es un territorio que supera sin problema al de España, al de Alemania o incluso supera sin problemas el tamaño de Francia, que es de los países más grandes de Europa. Entonces creo que el negocio no fue tan malo como lo plantea Busnell. En 1863, la nueva constitución estableció 9 estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. El presidente fue elegido con votos de cada estado, aunque el voto fue limitado nuevamente. La constitución permitió comerciar y portar armas. La libertad religiosa que se permitió en estos años causó recelo. Algunos estados declararon educación religiosa obligatoria. La misión alemana también causó esta reacción, pues tenía fines educativos, pero eran protestantes. Otro de los productos que se exportó en el siglo XIX fue la quina. Solo se extraía el recurso, es decir, no se cultivaba y por tanto su exportación cayó rápidamente. Por supuesto, la competencia asiática tuvo algo que ver. La guerra civil estadounidense le permitió a Colombia exportar, por ejemplo, algodón. Estados Unidos exportaba bastante, pero apenas acabó la guerra, volvieron a tomar su lugar. La guerra de 1861, claro. Algunas teorías económicas intentan explicar el fenómeno, como centros y periferias. Desde la teoría, la periferia, en este caso Colombia, solo puede exportar lo que le permitan. La guerra civil estadounidense le permitió exportar algodón, pero apenas vuelve el centro, o sea Estados Unidos, la periferia vuelve a su lugar también. Luego, al final de la década de 1870, el café fue el producto más exportado. Santander y Cundinamarca fueron los pioneros. Había grandes propiedades allí. Como ya vimos en el video de Marco Palacios, la producción solo se traslada hasta lo que hoy se conoce como la zona cafetera, en el siglo XX por lo menos, luego de la Guerra de los Mil Días. De hecho, la población colombiana no consumía café.
Incluso en mi tesis, que es de la década de 1920 y 1930, la población caldense casi no consumía café. Era más de chocolate, leche y panela. Eso a pesar que Caldas era el mayor productor de café del país, por lo menos luego de 1925. Pero bueno, cuando mi tesis esté terminada del todo, quizá haga un resumen sobre lo que planteo en ella. Capítulo 6. La regeneración y su secuela. Núñez fue presidente en 1880 al 82 y del 84 al 86. Miguel Antonio Caro lo ayudó y tuvo gran participación en la redacción de la Constitución de 1886. La Constitución centralizó el poder, extendió la presidencia a 6 años, aprobó la reelección inmediata, regresó la pena de muerte. Núñez fue el que escribió el himno nacional. El café iba tomando importancia en las exportaciones, por lo que se puso un impuesto a la actividad para recaudar dinero para mejorar la infraestructura del país. Durante la Guerra de los Mil Días se imprimió tanto dinero que se llegó a usar el papel envoltorio de chocolates, por lo que se podía distinguir el logotipo en los billetes. Los franceses fracasaron en la construcción del Canal de Panamá. La opción estadounidense tomó fuerza. La posibilidad de construir un canal en Nicaragua permitió que, aunque el país estaba en plena guerra civil, se negociara su construcción. El capítulo 7 se llama La nueva era de paz y de café. Luego de la guerra de los Mil Días, Rafael Reyes ganó la presidencia. En pro de la reconciliación, puso liberales en distintos cargos y reformó el ejército para que fuera más profesional, para que no defendiera intereses partidistas. Buscó incorporar liberales al ejército, un ejército vencedor y lleno de conservadores. Mediante Asamblea Nacional aprobó la representación de la minoría, creó nuevos departamentos. Los caminos para vehículos eran escasos. Durante su gobierno aumentaron. Él dio un paseo en el primer automóvil que llegó a Bogotá. Su reforma monetaria le quitó un par de ceros a la moneda luego de la inflación monstruosa que vivió el país durante la Guerra de los Mil Días. Quiso fortalecer las relaciones con Estados Unidos, pero la oposición lo vio como una traición. Opuso resistencia, lo que generó que esto fuera archivado. Con la reforma de 1910, la presidencia nuevamente bajó a 4 años y se eliminó la reelección inmediata. Con un poco más de tolerancia en el país, los liberales fundaron instituciones laicas y privadas para evitar que sus hijos tuvieran una influencia religiosa tan fuerte de la escuela. Una novela reflejó la explotación que sufrían los trabajadores del caucho en el Amazonas, La Vorágine, que se publicó en 1924. Las vías continuaron mejorándose. En 1915, Cali se conectó con el Pacífico y Buenaventura, convirtiéndose en el primer puerto conectado por ferrocarril. La SCADTA, SCADTA, fue la primera empresa de aviación en Colombia. Durante la Segunda Guerra Mundial pasó a ser Avianca. Es la más antigua de América y la segunda del mundo. Era de alemanes, por eso cambió de manos por la guerra. Estados Unidos veía con preocupación que hubiera pilotos alemanes. Pan American Airways terminó comprando muchas de sus acciones. La reestructuración no solo cambió el nombre, sino que sacó a todos los pilotos alemanes. Las exportaciones de café continuaron aumentando hasta representar en 1924 el 80% de las exportaciones. Capítulo 8. La República Liberal. Luego de la masacre de las bananeras y la crisis económica, un liberal nuevamente ganó las elecciones, Olaya Herrera. Durante su gobierno hubo una invasión en Leticia por parte de Perú, enfrentó el conflicto con bastante éxito, sobre todo diplomático. Hubo algunos cambios legislativos, jornada laboral de 8 horas, se legalizó la formación de sindicatos, se permitió que las mujeres hicieran el bachillerato y años después de la universidad. En 1938, 6 mujeres entraron a la universidad y se les permitió tener propiedad. La revolución en marcha de López Pumarejo, que fue presidente luego de Olaya Herrera, buscó mejorar las condiciones de vida de la población sin atacar el sistema.
Escuchó a los trabajadores en lugar de respaldar a las empresas. Puso más impuestos, lo que hizo que empresas como la Oil Company pagaran en un año lo que normalmente pagaban en varios años. También se le dio el voto a los hombres sin ningún requisito de saber leer o escribir. Capítulo 9. La era de la violencia. Cuando los conservadores volvieron al poder, hubo violencia. El liberalismo se unió a Gaitán por intereses. El 9 de abril es un mejor término para hablar sobre lo que pasó en todo el país. El Bogotazo solo se refiere a lo que sucedió en Bogotá. El asesinato de Gaitán generó caos en la capital. Muchos aprovecharon la situación para hurtar y para quedar bien. El Estado dijo que fueron los comunistas. Aunque se relacionó a Castro con el asesinato, él aún no era comunista y además Argentina había financiado su viaje. La época de la violencia se vivió en el campo, donde era más fácil manipular los hechos. Había mucha pobreza, analfabetismo, en las ciudades todo era más calmado. En 1950 finalmente terminó la concesión con la Tropical Oil Company. No se renovó y se creó Ecopetrol. La Oil Company continuó negociando con los pozos antiguos, pero ahora Colombia tenía su empresa petrolera. Durante estos años ocurrió la Guerra de Corea. Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas. Recibieron elogios internacionales por su papel. Rojas Pinilla tomó el poder, puso liberales en algunos cargos, le dio el voto a la mujer. Hay que tener en cuenta, claro, que fue la penúltima nación latinoamericana en hacerlo. El precio del café ayudó a su presidencia. Declaró el Partido Comunista ilegal y fue perdiendo popularidad con el tiempo hasta tener que dejar su cargo. La Junta Militar sirvió como transición entre su gobierno y el Frente Nacional. Capítulo 10. El Frente Nacional. El Frente Nacional excluyó a terceros. Se centró en alternar el poder entre conservadores y liberales. Logró su objetivo. El país se pacificó. Terminó con la violencia. Incluso las disputas que había entre protestantes y católicos se atenuaron. Rojas Pinilla fundó un partido con el nombre de Alianza Nacional Popular, la ANAPO, que fue tomando fuerza llegando a tener varios escaños en 1966 y perdió contra Misael Pastrana la presidencia en el 70 por un margen muy pequeño. En plena Guerra Fría llegó la Alianza para el Progreso. Con ello se quería mostrar que a través del capitalismo progresivo se podía mejorar en lugar de la alternativa comunista. Se buscó también una reforma agraria, pero la Sociedad de Agricultores limitó dicha reforma por considerar que defendía los intereses de los grandes empresarios del campo. La alfabetización en 1960 iba en 63% de la población y continuó aumentando hasta el 80% en el 81. La educación enfrentó problemas debido a que justo en la década de 1960 hubo una explosión demográfica en el país. La desigualdad no disminuyó. La concentración de la tierra y la violencia lo impidieron. Además, la migración a las ciudades mantuvo bajos los salarios. Capítulo 11. Una economía que va bien, el país no tanto. En 1986 el homicidio fue la principal causa de mortalidad. Los 80 fueron una época violenta. Quizá en otro video profundice bien en el tema. El ELN extorsionó a alemanes que tenían a su cargo algunas obras. Ellos pagaron para poder terminarlas. También hubo protestas del ELN por contratos con multinacionales que terminaron con petróleo contaminando ríos, campos y redujo el dinero que recibían las comunidades. Con Belisario Betancur al mando, se intentaron hacer acuerdos con los grupos armados, pero no hubo mucho éxito. Se formó la UP con integrantes comunistas, guerrilleros y militantes de izquierda. En el 88 las personas por primera vez eligieron a los alcaldes del país. La UP obtuvo 16 de las 1009 alcaldías. Con la presidencia de Barco se pudo llegar a un acuerdo con el M-19. También fue la década donde Colombia cogió fama como exportador de sustancias ilícitas. El negocio comenzó en la costa atlántica, la marihuana daba mucho dinero. El boom de la marihuana fue corto. Hay un libro que habla sobre el boom de la marihuana, valdría la pena hacer un video sobre eso. Luego Medellín fue tomando importancia en el tema de las drogas. La marihuana fue comercializada por estadounidenses,
Con la coca pasó algo distinto. Venía semiprocesada de Bolivia y Perú y en Colombia se terminaba el proceso e incluso llegaban a comercializar las drogas dando mayores beneficios. La entrada de dólares gracias a la coca evitó que la moneda se devaluara. El café también tuvo su papel en mantener la tasa de cambio bien a pesar de la inflación que se vivió en el país. Contribuyendo al pago de la deuda externa, el sector textil, por el contrario, se vio perjudicado. Pablo Escobar llegó a aparecer en Forbes debido a su riqueza. Sus obras benéficas le dieron gran popularidad. Formó un zoológico con animales africanos que aún hoy andan por ahí generando debate respecto a qué hacer con ellos. El gobierno comenzó a ponerle más atención a este sector, lo que generó violencia. Rodrigo Lara fue firme y presuntamente terminó asesinado por un cartel. La lucha trajo incautación, extradición, muerte a funcionarios, etc. Apareció el MAS, muerte a secuestradores, debido al secuestro de una mujer de un cartel por parte del M-19. Los grupos revolucionarios se habían llevado bien con los traficantes, pero el hecho cambió las relaciones. Además, solían cobrar a campesinos por la protección y cuando decidieron vender pasaron a manos de narcotraficantes que no estuvieron dispuestos a pagar. César Gaviria durante su mandato planteó que si los narcotraficantes se entregaban no serían extraditados. Algunos del cartel de Medellín se entregaron igual que Pablo Escobar. Tiempo después algunos escaparon. El gobierno actuó y Escobar terminó muerto. La violencia fue disminuyendo con el tiempo. El cartel de Cali tomó importancia. Económicamente, el país sufrió las consecuencias de la recesión mundial de los 80. La informalidad aumentó, muchos ganaron menos del mínimo, como pasa en la actualidad. La mitad o más de la mitad de la población trabaja informalmente. Colombia destacó por la exportación de libros en los 80. En 1976 Colombia importó petróleo. Gracias a las medidas que tomó el gobierno que atrajeron extranjeros, Colombia pasó de importar a generar suficiente como para exportar, lo que ayudó a cubrir gastos gubernamentales. El Cerrejón tenía carbón, pero estaba lejos de las ciudades. Se prestó para invertir, pero el precio del carbón no permitió sacarle mucho provecho. Por supuesto, con el tiempo, la situación ha cambiado. Capítulo 12. La etapa más reciente, constitución, apertura y conflictos. La constitución de 1991 permitió elegir gobernadores con voto popular, introdujo la segunda vuelta presidencial, minorías étnicas, la tutela, etc. La apertura comercial eliminó algunas trabas al comercio, se flexibilizaron los despidos para en teoría facilitar la contratación de nuevos trabajadores. La población se resistió a la privatización de Telecom, pero se le quitó el monopolio permitiendo la entrada de otras empresas. La privatización del sector energético y del agua mejoraron la calidad y la cobertura de los servicios. Aunque el Plan Colombia en un inicio pretendió financiar el desarrollo, sufrió algunas modificaciones por lo que terminó siendo un plan antiguerrilla. La Constitución permitió disolver el matrimonio de manera legal sin la intervención de la Iglesia. Bueno, un recorrido bastante rápido por 500 años de historia. Evidentemente profundizar llevaría muchísimo más tiempo. Ya lo he hecho en algunos temas como lo son el del café, lo que pasó con la exportación de tabaco, cómo funcionaba la economía durante el periodo colonial, en fin, seguiría haciéndolo, pero pues igualmente me parece interesante tener un vistazo general. Además de que es un libro muy leído que ha tenido diversas ediciones, precisamente por eso. Dejo entonces acá, si aún sigues ahí, se agradece el me gusta y nos veremos en una próxima ocasión.